tuvieron alguna dificultad. Si no lo pudieron leer, bueno, no hay problema. Yo ando bastante atrasada con la lectura de los textos. Bueno, Mientras voy resolviendo los problemas. bueno, entonces vamos a ir despacio. Vamos a empezar por el texto de Botana. Natalio Botana es un gran politólogo argentino que se dedicó básicamente a la historia de ese periodo, así como tenemos a Ezequiel Gallo y a Roberto Cortés Conde, que se dedicaron a la historia económica del proyecto liberal de la generación del 80 y el posterior, digamos, previo, por supuesto, a la llegada del peronismo. Desde el punto de vista político, institucional, creo que Botana es, Botana y Carlos Floria, tal vez, aunque Carlos Floria se dedicó más a todo el periodo post-1930, Natalio Botana fue el que más se dedicó y mejor se dedicó a la historia política republicana argentina, lo que generalmente se da en llamar el periodo de la oligarquía, digamos, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de los más críticos. Así que Botana, todo lo que lean de Botana es bienvenido si quieren entender todo este periodo 1853 hasta 1920, 1930. Sobre todo desde el punto de vista de la filosofía política. Además de la historia, la filosofía política. Carlos Floria es más historiador, tal vez, pero además se dedica, insisto, a todo el periodo posterior al 30. ¿Qué tiene de novedoso lo que dice Botana? Me parece que ustedes, en general, cuando ven historia política argentina, todo ese periodo, de 1853 a 1920, 1930, lo ven en términos de mucha continuidad con todo lo que es el proyecto unitario, digamos. Es decir, para usted o para algunos de sus profesores, liberalismo argentino es, y su proyecto político, por cierto, es una continuidad de el unitarismo posterior a la Revolución de 1810, por supuesto, la independencia de 1816, eh, protagonista de uno de los dos bandos de las guerras civiles, digamos, enfrentado al proyecto federal. Y adelantándome, el proyecto federal está directamente emparentado con el rosismo, ¿no? Les hago esa pregunta, a ver, díganme si no es así. Se suele ver así, digamos, en términos de, por ejemplo, Rivadavia, liberal, la forma de darlo de Rubén Jaime, por ejemplo. No sé de Junco, pero en general esa es la postura. Rivadavia liberal, los unitarios son todos liberales, este, y, y- y todo eso tiene línea directa con Alberdi, Sarmiento, bueno, todo el proyecto de la generación del 80 y demás. Sí coincido, lo único que no sé las chicas cuando ellas cursaron, ponele en la universidad, Claro. en mi caso, eh, la única momento que vemos historia argentina es en el módulo y no vemos este periodo, o sea, arrancan directamente con principio de siglo y hablan del modelo agroexportador, tipo Ah, 1853, yo no vi por lo bueno, menos en la que hice historia. bueno, peor. O sea, este, bueno, pero en el secundario Sí, sí, pero es muy, no muy le dan bajo bolilla. también lo que nos daban, no era muy... Bueno, Pero no le sí, dan bolilla, no le dan bolilla al secundario, ya lo sé, pero bueno, no, este, pero tampoco no le daban tanta importancia a esto de la parte política de esos. No sé, lo que siempre te dan cuando hay historia argentina es modelo no, exportador, década infame, qué sé yo. claro, desde el punto de vista político y económico, por cierto, porque yo trato de que ustedes puedan interrelacionar, o sea, no es que toda la versión económica de Gallo y de historia económica de Gallo, Cortés Conde, bueno, y a lo largo del siglo XX, no sé, Pablo Gerchuno, yo no quiero que lo veamos desvinculado de la parte política, porque si no, estamos, me parece, incurriendo en reduccionismos históricos que no son apropiados, ¿no? Eh, pero bueno, digo,
para esta visión, entre comillas, yo voy adelantándoles, revisionista de la historia, parece que hay unicidad, parece que hay continuidad entre Sarmiento, Alberdi, digamos, y todo el proyecto unitario. Parece como si hubiera un solo cuerpo, un solo corpus entre estas miradas políticas que hemos tenido a lo largo de la historia argentina del siglo XIX. Para los recién llegados, Marianela y Gabriel, estamos hablando bueno, vamos a hablar de los dos textos, el de Botana, la tradición republicana, y el de Simone y Patiño, perdón, sobre el nacionalismo. Y lo que les estoy preguntando a las chicas es si, bueno, si les dieron la versión de la historia en donde pareciera que hay una unicidad y hay una continuidad perfecta entre el unitarismo liberal, tipo Rivadavia, no sé, tipo en general los líderes porteños, la guerra de la anarquía, la guerra civil, y Alberdi y Sarmiento y todo el proyecto de la generación del 37 y el proyecto de la generación del 80, eh, después del 53. No sé qué les parece a ustedes. ¿O qué les dieron a ustedes? ¿Qué versión de la historia? Si le dieron esa, digamos. Pareciera que el liberalismo fuera un tronco común, donde da lo mismo Rivadavia, Lavalle, General Paz, José María Paz, y todo el liberalismo del 37 y del 80. ¿Es así o no? O sea, parece que todos los liberales fueron unitaristas, por ejemplo, modernistas, progresistas y demás. Y el otro lado, todo lo que vamos a ver. No sé, Gabriel, Marianela. Dice Gabriel, no tengo micro. Y sí, vimos muy poco en el desarrollo. Bueno, estamos mal, digamos. Si yo les hago una pregunta de cómo vieron la historia, ustedes me dicen, "No, bueno, vimos muy poco, casi nada". Realmente triste, ¿no? Sí, sí, yo también opino lo mismo, vimos muy poco, casi nada por ser muy optimista. Pero sí ven mucho neoliberalismo, o sea, eso es muy gracioso. Bueno, a ver, primera regla, y lo han visto a lo largo de la materia, la importancia de la historia. O sea, no se puede entender el presente si no se ve mínimamente el pasado. Y ustedes veo que han visto menos que mínimamente. O sea, tampoco se puede reducir todo al neoliberalismo como si fuera la piedra sagrada por la cual se puede explicar todo, en este caso, todos los males. La historia argentina, primero, es muy rica, es muy importante para estar viéndola en el secundario casi nada, en la universidad menos, y bueno, no se puede así. Yo los alentaría lo más que puedan, aunque están en el final de su carrera, por supuesto, a leer lo más que puedan de la historia argentina, hay muchísimo escrito, eh, que vean todas las campanas, por cierto, hay dos tradiciones históricas que son historiográficas, que son la liberal, mitrista, entre comillas, y la revisionista, más vinculada con el nacionalismo, pero esas dos corrientes hoy ya están bastante superadas. Entonces yo, a ver, les puedo dar botana, les puedo dar estas chicas que escriben sobre el nacionalismo, pero bueno, no puedo ir tanto para atrás, digamos, si quieren, a lo largo de la clase me van preguntando, ¿no? Eh, Porque se supone que estos análisis justamente son eso, son análisis ya sobre la historia recogida, digamos, no puedo ir tan a lo básico. Así que bueno, cualquier cosa me van preguntando. De nuevo, la historia para nosotros, para la cátedra, tiene continuidad, hay mucha continuidad, hay más continuidad que rupturas, lo habrán visto a lo largo de las distintas unidades, como con Lord Acton, como con las visiones nacionalistas,
todo el periodo del siglo XVIII, el periodo del siglo XIX, el romanticismo. Yo siempre he tratado de que ustedes vean la historia doctrinaria mundial, digamos, con continuums, excepto tal vez la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue prácticamente una especie de frontera, de cataclismo en las tradiciones que, bueno, aún así generaron reacciones y esas reacciones estaban entroncadas con ciertos periodos más lejanos respecto a la Revolución Francesa. Así que en todos los casos hay mucha continuidad. Y en el caso argentino, bueno, ya que han visto modelo agroexportador y demás, bueno, aún hasta ese modelo tiene cierta continuidad con la historia pasada. Ahora, hay continuidades y continuidades. Eso no significa que sea un todo lineal el unitarismo con el liberalismo, ¿no? Bueno, entonces vamos a tratar de darles los dos textos con algo de historia, si más o menos entienden, sobre todo la historia del siglo XIX. Bueno, a ver, si tuvieran que sintetizar la historia del país, a ver, siglo XIX, a ver, ¿dónde empieza? Historia independiente. ¿Dónde empieza? Con la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo. Bueno, ok, sin All miedo. in. Ok, sin miedo. Revolución de Mayo. ¿Hubo algún antecedente anterior o algunos antecedentes que influyeron proceso de la Revolución de Mayo? Esto solo a nivel informativo de detalle porque no tiene mayor relevancia después. Yo los ayudo. Hay un par de hechos previos a la Revolución de Mayo. Del país, la invasión de los ingleses, Las invasiones inglesas, ¿cuándo? 1806, 1807, no sé. Bien, bueno. Los demás saben, ¿no? Todo esto. ¿O no? Tampoco. Bueno, ¿y el otro hecho? Ya que está Camila respondiendo. Estoy pensando. Previo a la Revolución de Mayo, Sí, sí, previo a las invasiones inglesas. Un indio, un indio. sí, no se me ocurre, o sea, me ocurre Tupac Amaru, pero Tupac Amaru, sí, era indio. Tupac Amaru. Era un aristócrata indio. Tupac Amaru, la sublevación de Tupac Amaru, José Gabriel Condorcanqui, fines del siglo XVIII, que fue una rebelión muy importante, pero contra el Imperio Español, contra el Virreinato del Perú, pero fue derrotado y fue descuartizado en plena Plaza Mayor de Cusco, famoso Cusco que tanto a muchos les gusta recorrer y después de ahí se van a Machu Picchu y demás, ¿no? Bueno, ¿qué más? Después de la Revolución de Mayo, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó con la Revolución de Mayo? ¿Cuál fue el gran problema de la Revolución de Mayo? ¿Por qué después tuvimos una declaración de independencia 6 años después? ¿Qué habrá pasado ahí en el interior? En el interín y en el interior. ¿Por qué tuvimos? Porque no sé si alguna vez se preguntaron. La Argentina tiene como dos fechas, entre comillas, ¿no? La revolución y la independencia. En muchos países de América Latina se dio todo simultáneamente. ¿Se dan cuenta? Y entonces, ¿por qué Argentina tiene esas dos fechas? ¿Qué habrá pasado en el medio? ¿Cuál habrá sido el problema con la Revolución de Mayo? Problema que empieza acá en Córdoba, sin ir más lejos. Dice Gabriel, la caída del reinado español a manos de Napoleón le da sentido a este principio. Había gente que pretendía seguir. Bien, bien, Gabriel. Efectivamente, la revolución se produjo, pero no fue una revolución que abarcara todo el territorio del Virreinato del Río de la Plata, sino que tuvo oposición.
una fuerte oposición. ¿A dónde? La revolución fue en Buenos Aires. Primer punto, y eso se entronca con lo que va a decir Botana respecto a Sarmiento, sobre todo Sarmiento. Y Buenos Aires, Sarmiento y Buenos Aires. ¿Dónde tuvo oposición la Revolución de Mayo? En Buenos Aires no. ¿En qué lugar del virreinato? En el interior. En el interior. Empezando acá en Córdoba. Córdoba fue una plaza bastante opuesta a la revolución. De hecho, el ex virrey Liniers viene y se refugia acá en Córdoba. ¿Se dan cuenta? El ex virrey eh, ya él va a liderar de algún modo. Nombro a Liniers porque Liniers había sido héroe de lo que dijo Camila, las invasiones inglesas. O sea, el virreinato de Río de la Plata, 1806-1807, sufre dos invasiones inglesas. Los ingleses vienen por estas tierras para sacárselas a los españoles, por supuesto, en medio, como dice Gabriel, en medio de las guerras napoleónicas, aprovechando todo ese caos. Los ingleses preparan una flota que viene desde el Cabo de Buena Esperanza, desde la actual Sudáfrica. Eh, si fue un plan estratégico y demás, bueno, eso se puede discutir, pero en parte la idea era apoderarse de estas tierras y abrirlas al libre comercio, porque de hecho España, ustedes saben, Buenos Aires vivía el contrabando porque había monopolio comercial. Y Buenos Aires sufría, digamos, la penuria del monopolio comercial. Entonces ahí había una disputa de tipo económico-comercial y de tipo geopolítico, por cierto, porque Inglaterra, si ponía los pies en el Renato de Río de la Plata, se estaba apoderando de una de las colonias del sur de América, una de las más importantes de España, ¿no es cierto? ¿Me van siguiendo? Bueno, entonces, la revolución tiene oposición sobre todo en el interior. Córdoba y todo el norte. ¿Qué era el país en ese momento? El país era Jujuy, Salta, Tucumán, Cuyo, parte, Mendoza, San Juan, y Córdoba. Eso era el interior. Santa Fe, eh, Entre Ríos, eran aldeas, digamos, pequeñas ciudades, con algo de gente, digamos. Obviamente que el norte era lo más poblado del país, el norte, y Buenos Aires era una gran aldea con un puerto que, insisto, vivía el contrabando. El resto del país no existía. Esto donde estamos acá ahora no existía. Todo esto era paso del camino, el famoso camino real, que venía desde Lima, pasaba por el norte, todo el altiplano boliviano, que se llamaba Alto Perú, hasta Buenos Aires. No existía Belville, nada de esto. Ni Marco Juárez, ni Villa María, nada. Eh, ¿Se dan cuenta? Y el sur, la famosa Patagonia, en realidad, eh, yo diría que desde, no sé, antes de Bahía Blanca, o sea, era muy, muy extenso, era todo territorio ganado por el indio, digamos, por el desierto. Eso era el país. Ese era el famoso virreinato Río de la Plata. Entonces, claro, la revolución triunfa en Buenos Aires, pero tiene una gran oposición en el interior porque el interior es básicamente tradicionalista. ¿Me siguen? Lo más educado de este pequeño país, que no era independiente, por cierto, era ciertos sectores de la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, que tenía educación de qué tipo. ¿Qué había en Córdoba? Además, muchos abogados.
Curas, curas. ¿Qué hay en Córdoba? Cuando van a Córdoba, qué les llama la atención de Córdoba? Además de la, del movimiento nocturno juvenil, digamos. ¿Qué hay en cada cuadra en Córdoba? El Paseo Buen Pastor. Las iglesias. Claro, hay iglesias en cada cuadra en Córdoba. Bueno, la Universidad Nacional de Córdoba, averiguan su origen, bueno, tiene la estatua del famoso Obispo Trejo, que hay una calle dedicada al Obispo Trejo, ahí hay un pueblo en el norte de Córdoba. Conozco más de Córdoba yo que ustedes, que son cordobeses. Era de los Este, jesuitas, profe, ¿puede ser? claro, claro, el origen es de Obispo Trejo era un cura que fundó la universidad. Fíjense, es una de las más antiguas de América Latina. Fíjense, o sea, y los curas que yo sepa no son muy revolucionarios que digamos. Si bien hubo un cura, como fue el de Anfunes, que era un cura bastante liberal, digamos, ¿no? Incluso hubo curas que una vez que estalló la revolución prestaron su servicio a la causa revolucionaria. El fray Luis Beltrán, por ejemplo, allá en la provincia de Santa Fe, cerca de Rosario, que hizo los cañones para el ejército de San Martín, para Belgrano y para San Martín. Así que, bueno, hubo curas ahí, hubo algunos curas que fueron diputados en el Congreso de Tucumán, de otras provincias, Fray Cayetano Rodríguez, bueno, hay algunos casos muy puntuales que se rebelaron al Imperio Español. Hubo otros, como el obispo Lue, por ejemplo, que se opusieron tenazmente en la misma semana a la Revolución de Mayo. Así que bueno, eso es lo que yo quiero que vayan viendo, que no fue fácil el proceso de independencia argentina. Bueno, llegamos a 1816. Bueno, en el medio, por supuesto, hubo varias campañas militares, porque la revolución tenía que defenderse militarmente frente al dominio español, campañas al norte, la campaña de Belgrano, la campaña de Rondó, todas terminaron en desastres. La primera campaña fue la campaña de González Balcarce y Ocampo y Castelli. Castelli, estamos hablando de 1810. Ya en noviembre de 1810 tenemos el primer bautismo de fuego y la primera victoria, el bautismo de fuego en Cotagaita, la primera victoria en Suipacha, 7 de noviembre de 1810. Fue la primera victoria del ejército argentino. Y la gran derrota de Huaki, eh, también ahí muy cerca. Así que las primeras campañas militares, esa y las de Belgrano, todas terminaron en rotundos fracasos. Belgrano con algún triunfo en Salta, en Tucumán, después con derrotas en Vilcapugio de Ayohuma. Bueno, todo eso, ustedes lo, digamos, yo todo eso no lo aprendí en el secundario en la universidad, lo aprendí en la primaria. Así que, bueno, miren lo mal que estamos, ¿no? Eh, Así que bueno, eh, después por supuesto, la frontera norte, ya que no teníamos buenos resultados en las campañas hacia el Alto Perú, que hoy sería Bolivia, eh, ¿qué pasa? Nosotros generamos una frontera, una especie de frontera defensiva a cargo de los gauchos del general Martín Miguel de Güemes. Ahí se hace popular uno de los primeros caudillos que tuvimos en Argentina, que fue el salteño Martín Miguel de Güemes, que gracias a él pudimos defender Salta. O sea, porque el dominio realista llegaba desde Lima a Perú, la gran fortaleza del Imperio Español estaba en Lima. Entonces, desde ahí los españoles controlaban todo, incluso tenían generales criollos peleando para España. Así que la verdad que la revolución estuvo a la defensiva durante mucho tiempo. Entonces, el triunfo en Salta y en Tucumán por parte de Belgrano, el triunfo de Güemes, los triunfos de Güemes, que en realidad practicaba guerra de guerrillas. El primer guerrillero que tuvimos en Argentina no fue el Che Guevara, sino
Martín Miguel de Güemes, y una mujer que se llamaba, ¿cómo se llamaba la mujer? Que enviudó, perdió a su marido, cabalgaba como una gran amazona, era una gran guerrera. Ustedes que son tan feministas, ¿cómo no la conocen? A ver, ¿cómo se llamaba? Era Eugenia, no era Milagro Sala. Tiene un monumento, lo hicieron los kirchneristas y todo. Tampoco Juana de conocen. Azurduy. Juana Zurduy, claro. Juana Zurduy. ¿Qué se creen que era Juana Zurduy? Juana Zurduy, sí, perdió a su marido, se lo mataron, los españoles lo destrozaron, y ella se subió a un caballo y, bueno, en realidad se subía al caballo al lado de su marido. El marido cabalgaba, ella cabalgaba su propio caballo y era una guerrera. Así que ella luchó también por la independencia. Toda gente que murió pobre, murió con unas pensiones increíblemente bajas, nada que ver con los diputados actuales, ¿no? Y Martín Miguel de Güemes lo mataron, los españoles lo emboscaron, porque en todas esas provincias, insisto, las provincias del norte, y también las de acá, la de Córdoba, había realistas, colaboracionistas, digamos, con el realismo. O sea, había colaboracionistas promonárquicos españoles. O sea, había criollos que defendían no la causa revolucionaria, sino la causa realista. Entonces, al pobre Martín Miguel de Güemes lo emboscaron en 1821, ya prácticamente había terminado la guerra por la independencia, o por lo menos estaba ya peleándola San Martín en Perú, ya se había alejado, digamos, el fantasma de la agresión española, aún así seguían los intentos de entrar a Salta, y entonces una noche él estaba con su hermana, Macacha Güemes, que también fue otra mujer muy valiente, guerrera, y él escucha unos disparos, él sale, eh, bueno, le dicen que son los españoles, bueno, y lo encierran en una calle, la ciudad de Salta, no sé si conocen la ciudad de Salta, es una ciudad bien, bien colonial, con las calles angostas, sobre todo el centro, y ahí lo emboscan y lo hieren, y, y después lo llevan los gauchos, que eran muy leales a él, lo llevan a un paraje, que creo que se llama Los Cerrillos, afuera de la ciudad, eh, este, y ahí muere, agoniza y muere, y ahí les pide por favor que no se rindan. Lo nombra a su lugarteniente, el coronel Vitt, creo, lo nombra como su sucesor, y a él le va a tocar defender la ciudad de Salta tras la muerte de Güemes, o sea, va va a ser fiel a su promesa, y bueno, entonces Salta no va a caer en manos realistas. Pero las ciudades del norte, del altiplano, Tarija y muchas más, Chuquisaca, Cochabamba y demás, van a ir cayendo. Así que Chuquisaca es la actual Sucre. Bueno, todo eso ustedes lo tienen que saber, lo tienen no sé, hagan un curso acelerado de historia argentina, por favor, pero no pueden vivir en este país si no saben la historia argentina. No sé, eh, no puedo creer, máxime siendo alumnos de ciencias sociales, ¿no? Bueno, veterinaria, vaya y pase, ingeniería agronómica, vaya y pase, contador, vaya y pase, pero ciencias sociales, no saber la historia argentina es dramático. Entonces, bueno, continúo. Estamos en una clase de historia argentina, Stefan, porque Buenas ya me tardes iba a a todos, suicidar, chicos. pero bueno, llegaste vos y bueno, vamos a ver cuánto sabes vos. Profe, me está Estoy Dale. mal. explicándole el periodo de la Revolución de Mayo hasta la Declaración de la Independencia. Ya fui a la muerte de Güemes, les hablé de Macacha Güemes, no tienen idea quién es Macacha Güemes, Juana Zurduy, más o menos. La Cami sabe todo de eso. Bueno, sí, es un poco la que más habló, pero no mucho, no mucho. Obispo Trejo saben algo Es tímida, más o es menos. tímida. Sí, sí.
de neoliberalismo saben todo, pero historia argentina no. Bueno, igual, curso acelerado, por favor, de historia argentina, porque si no, no podemos entender Botana, ni podemos entender Ser Simone, ni Patino. Bueno, ¿qué más? Estoy hablándoles que, bueno, no quiero que entiendan si bien quiero que entiendan que hay continuidad histórica y demás, no quiero que me pongan todo en la misma bolsa, o sea, el unitarismo supuestamente liberal, entre comillas, de la guerra civil, entroncado con Sarmiento Alberdi, el proyecto de la generación del 80, etcétera, etcétera, porque hay muchos grises ahí, muchos matices que no hablan de una continuidad exacta, pero bueno, esa es la versión que generalmente ustedes conocen, profesores como Rubén Jaime, sí, y muchos revisionistas, digamos, que ensayan estas explicaciones de la historia, ¿no? De un lado, los unitarios, los liberales, versus todos los nacionalistas y rosistas y demás. Eh, entonces, bueno, continúo. ¿Qué más? 1816 se declara la independencia. eh, y ahí vamos a irme echando con lo que dice Botana, ¿no? 1816 se declara la independencia, pero claro, hay que defenderla. La frontera norte que se va a ocupar Güemes y San Martín que se va a ir a liberar Chile y Perú, pero no porque él quiera liberar Chile y Perú, sino porque básicamente el centro neurálgico del poder realista en el continente estaba en Lima. Entonces San Martín, muy inteligente, si fue esto planeado desde el Foreign Office, desde Gran Bretaña, desde William Pitt, desde Miranda, bueno, eso es otra historia, yo no voy a entrar en esos detalles porque si no nos vamos a desviar 200 kilómetros. San Martín, con buen tino, dijo, bueno, antes que seguir intentando expediciones militares infructuosas como la de Belgrano, como la de Rondó, como la de Castelli y González Balcarce y demás, vamos a Lima. El problema es que para ir a Lima había que cruzar los Andes, ¿no? ¿Han cruzado los Andes? Estefano dice que sí, los demás, En auto encima, profe, nada de avión. auto, auto. Pan comido. En Bueno, mula no, ya tampoco tanto, profe. Nada. En Mula ustedes saben que cada año se organizan viajes, caballo, bueno, Sí, si quieren ver en YouTube, hay varias expediciones a caballo de varios argentinos que les gusta, que pobres no son, digamos, porque hay que alimentar esa caballada y bueno, van con las banderas argentinas, qué sé yo, se juntan con los chilenos, bueno, imitan o emulan la epopeya, pero bueno, les mi profe aconsejo que Gladys de conozcan la los Andes secundaria. en la medida de las posibilidades. Si pueden ir en colectivo o en Traffic chilena, que la alquilan ahí en la estación terminal de Mendoza, es un viaje súper recomendable. Yo se los aconsejo, es una experiencia espectacular. No digo que lo crucen como yo, que lo he cruzado bajo todo tipo de circunstancias y en todo tipo de vehículos, pero bueno, eh, es algo maravilloso y ahí van a entender lo que es esta epopeya de San Martín, porque si no, aunque vean videos y demás en YouTube, no lo van a entender y es algo extraordinario, de lo cual nosotros tenemos que estar recontra orgullosos porque me pasó hace 2 años estando en Perú, en el Callao, que fue el punto final, digamos, de su expedición. El Callao era el fuerte lindante con el mar, con el Océano Pacífico, que era la fortaleza más artillada del continente, digamos, ¿no? Por parte de los españoles. Y cayó después de bastante tiempo de sitio y demás, de sitio naval. Y me pasó que quise entrar a conocer, es una guarnición militar peruana. Y el tipo, se me caían las lágrimas de la emoción, porque el tipo, el militar peruano, me dice, no, sí, argentino, sí, por supuesto, venga, entre, saque fotos, todo. No, sí, mire, monumento a San Martín, tenía el monumento a San Martín ahí,
Y ustedes vieron a Martín. Claro, porque San Martín no solamente liberó al Virreinato del Río de la Plata, sino que obviamente liberó a Chile y a Perú. Y en el cruce de los Andes ustedes van a ver una escultura que a mi modo de ver es bastante fea, pero bueno, la hicieron los chilenos con los argentinos, que es la de un soldado, digamos, con una espada, es una estatua gigantesca que rememora Chacabuco, que es la primera batalla del cruce de los Andes, la segunda fue una victoria, la segunda fue Cancha Rayada, que fue una derrota, en realidad, fue una sorpresiva derrota de General San Martín, salvó las huestes del General Las Heras, y la tercera batalla fue Maipú, que eso ya está del lado, bueno, las tres están del lado chileno, digamos, pero bueno, si pueden cruzar los Andes alguna vez, una experiencia se las recomiendo. ¿Qué ibas a decir, Estefano? No, nada, profe, que yo lo único que sé es que mi profe de historia de la secundaria, Gladys, hizo eso, así que por eso conocía esa expedición. Bueno, no cuesta nada organizar un grupo, ir y venir, digamos, dormir en Mendoza, si pueden hacerlo. Perdón, me sumé muy tarde porque no andaba el Ah, link. ¿Qué expedición? Me sumo. bueno, en la expedición de los Andes. Porque le estoy explicando la historia desde la Revolución para acá, porque si no, bueno, para acá, ¿no? Hasta siglo XX, digamos, inicio del siglo XX, porque si no, Botana y Ser Simone no lo van a entender. Eh, entonces, bueno, costó mucho, esto es lo que yo quiero que recojan, que costó mucho el proceso de independencia, costó muchísimo. Y tuvo que irse San Martín a otros dos países a liberar este país, si no, este país seguía amenazado por los realistas. Y si no hubiera sido por la cobertura en retaguardia del general Martín Miguel de Güemes, que era un gaucho, hubiéramos perdido hasta Salta y Jujuy. ¿Se dan cuenta? Tucumán estaba relativamente salvada por Belgrano. Pero, y esto también, pensando en una charla que vi hoy, esta idea de que Argentina, que no existía como tal, eh, esta idea que todos tenemos acá, fantasmagórica, de que todo este territorio era nuestro. Y es mentira. O sea, eh, Misiones era más brasileña o paraguaya que argentina. El norte era más boliviano que argentino. La Patagonia era más chilena y mapuche que argentina. ¿Se dan cuenta? O sea, Argentina, entre comillas, era la ciudad de Buenos Aires, que, insisto, era un puerto que vivía el contrabando, porque el famoso monopolio comercial español, amenazado por las invasiones inglesas, que como perdieron los ingleses, bueno, nunca tuvimos libre comercio. Yo tengo un video al respecto en YouTube, si quieren, véanlo, donde explico, digamos, la relación y hago un poco de contrafactualismo, la relación entre Inglaterra y España. Y Córdoba, algo de Cuyo, Mendoza, San Juan, Santa Fe, Entre Ríos, ¿y qué más? Tucumán, Catamarca, bueno, Santiago del Estero, que era la ciudad más vieja del país, la más antigua. Eso era el país, entre comillas, ¿no? Y muy pobre, por cierto. Eso que reivindican los nacionalistas, que teníamos una industria de carretas, qué sé yo, es una fantasía total, ¿no? Era el virreinato más pobre del- de la monarquía española aquí en territorio sudamericano. Así que, bueno, a ver, todo esto para retratarles, graficarlos claramente de que, primero, no tuvimos una revolución liberadora, tuvimos una revolución que tardó 6 años en declarar la independencia.
porque había mucha oposición, sobre todo el interior, a esa revolución que se genera y se gesta en Buenos Aires. En Buenos Aires. Producto de una serie de circunstancias. Y ahí en Buenos Aires, también dijimos, en la propia revolución hubo gente que se opuso. Hubo mucha gente que se opuso a la Revolución de Mayo. Ni hablar cuando esa Revolución de Mayo manda esas expediciones al norte. Castelli, ya lo dijimos cuando hablamos de la Revolución Francesa, ¿se acuerdan? Castelli incendiando las iglesias en el norte. ¿Estamos? Incendiando las iglesias en el norte. ¿Por qué? Porque los curas y los indios se oponían a la revolución. Y Córdoba como foco de la contrarrevolución. Porque al señor Liniers, ¿dónde lo matan? ¿Dónde lo mandan a matar? ¿Dónde lo fusilan? Acá en Córdoba, en un lugar llamado Cabeza de Tigre. ¿No? Y Córdoba plagada de curas. Córdoba capital. Entonces, los curas, la gran mayoría, estaban en contra de la revolución también. ¿No? Salvo el de Anfunes y algún cura más, perdido por ahí, Fray Luis Beltrán, en Santa Fe, Cayetano Rodríguez, bueno, todos los que mencioné antes. La declaración de la independencia tampoco asegura la independencia, por lo que acabo de decir. San Martín se tiene que ir a Chile y a Perú a asegurar la independencia, y la guerra de la independencia va a terminar recién en 1824, 1825, incluso con otras independencias, la de Bolivia, la de Chile, la de Perú, por cierto. Aún así, los españoles van a intentar, después van a soñar con el regreso y demás. Bueno, finalmente no va a pasar nada. Pero, ¿cuál es el problema? Que asegurada la independencia, que fue muy costosa, como ven, ¿ya estaba organizado institucionalmente el país? Tampoco. O sea, vieron, los argentinos somos bastante lentos. Digo, comparen con la historia de historia política de cualquier país. Nosotros en el sistema político comparado hemos tratado ahí de ver algún ejemplo latinoamericano, qué sé yo, el caso chileno, cuando vimos presidencialismo, bueno, muy abuelo de pájaro, Colombia, México. Y se van a dar cuenta que este proceso tan largo que tuvo la Argentina para dirimir sus conflictos, no lo tuvieron en otros países. Sin ir más lejos, el caso chileno, O'Higgins hizo todo un solo saque, digamos. Nosotros no tuvimos ningún O'Higgins. Ustedes dirán, ¿y San Martín qué fue, profe? Y San Martín agarró, cuando apenas vio que iba a haber pelea entre los argentinos, ¿qué hizo? Se tomó el buque con su hija, ¿a dónde? ¿Se dan cuenta? O sea, San Martín dijo, no, yo, guerra civil, no, muchachos. Y la guerra civil no empieza en 1820, empieza ya antes de 1820. O sea, empieza cuando el pobre San Martín estaba peleando por la independencia en otro país, y de Chile y de Perú allá. ¿Se dan cuenta? Sí, Porque el fenómeno del caudillismo, el famoso fenómeno del caudillismo, que ahora vamos a tratar de interpretarlo de acuerdo a lo que dice Botana, empieza ya lejos. Yo diría, por ejemplo, mi provincia, Santa Fe, empieza casi en la misma 1810, con un personaje que ya les voy a mencionar. Y acá en Córdoba empieza, no sé, en 1812, 1813, porque algunos de los caudillos habían sido generales o militares de los ejércitos libertadores, digamos, el ejército del norte. El ejército del norte es el ejército que fue al norte, Salta, Jujuy, que terminó en rotundos fracasos, digamos. Y ese es el ejército que Belgrano le va a entregar en bandeja a San Martín para que lo ayude en su campaña libertadora de los Andes. Que el único encuentro en la vida, en la historia, entre esos dos personajes tan importantes, Belgrano y el general San Martín, se da en un lugar insignificante de la provincia de Salta que se llama... ¿En qué lugar? Se encontraron, tomaron unos mates. Belgrano anduvo por acá, anduvo por Saldán. ¿Yatasto no era? Ya está, bien. Yatasto. El último programa, último o penúltimo, de Mario Marquich. No sé si lo ven a Mario Marquich a veces.
Mario Marquich está los viernes a la noche, los viernes a las 10 de la noche, en lugar de ver tanto Netflix, se ponen a ver algo de historia argentina, de historia actual, digamos, en relación al pasado. Mario Marquich en TN, ok, no le gusta TN porque es Grupo Clarín, ok, bueno, pero no importa. Vean, aunque sea el programa de Mario Marquich, yo no les digo que vean Leuco ni nada de eso. Y Mario Marquich estuvo en Salta y pasó por Yatasto. eh, Vean lo que es Yatasto, es una, es una casa, no sé, la más pobre, blanca. Ahí estuvieron los dos grandes próceres de este país. Y creo que la administra una familia. Así, Hay una o sea, técnica, ese es el reconocimiento que nosotros le damos a nuestros héroes, ¿vieron? Nada. Debe salir 2,50 pesos mantener esa casa. Dale. hay una película que se llama El General y la Fiebre sobre Ah, la convalecencia de San Martín creo que en la posta de Yatasto, mientras se entrevista con Belgrano. No la puedo encontrar, pero es de los 90. Belgrano es súper generoso y le dice, toma, hacete cargo. Y después, pobre Belgrano, va a volver, va a retroceder, castigado por Buenos Aires, castigado por el directorio, pobre Belgrano. Y amotinado, porque le hicieron un motín acá en Arequito, la ciudad donde nació Soledad. Digo acá, bueno, está provincia de Santa Fe, pero en el límite con Córdoba. Y bueno, eh, después va a terminar sus días en Buenos Aires, los años del inicio de la guerra, no del inicio de la guerra civil, insisto, en el famoso año 20, 1820, se cumplen 200 años, este, que fue el año de la anarquía, donde tuvimos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, 5 gobernadores en una semana, no me acuerdo. Este, bueno, pero la anarquía no empieza, el caos, el inicio de la guerra civil, no empieza en 1820, empieza antes con la aparición de estos caudillos que son militares que defeccionan de los ejércitos o renuncian a los ejércitos libertadores y se ponen a liderar sus pueblos, sus ciudades, sus provincias, y algunos lo hacen, entre comillas, democráticamente, con elecciones donde votan los más ilustrados, por cierto, y donde ellos básicamente manejan gauchos o sí, gauchos, básicamente. Que es el caso de Candioti, en la provincia de Santa Fe, Estanislao López, en la provincia de Santa Fe, Bustos, aquí en la provincia de Córdoba, el general Bustos, que está la estatua, si ustedes van a Córdoba, está la estatua ahí cerca del Panal, en la Casa de Gobierno cordobesa, la hizo de la Sota. Se supone que Bustos es el representante caudillesco más importante de la provincia de Córdoba, ¿no? Eh, ¿Quién más? Felipe Ibarra, en Santiago del Estero, Heredia en Tucumán, este, Pancho Ramírez. Lean la historia de Pancho Ramírez, que es hermosa, con su famosa amante, la Delfina, para que no vean tanto Intratables y Real y todo eso, vean la historia de los caudillos, sus amores, sus pasiones, sus odios. Bueno, todos esos caudillos, Martín Miguel de Güemes, ya lo nombré, también una historia apasionante, la de Güemes, a mí me emociona siempre hablar de Güemes, tiene infinidad de anécdotas y demás, y así sucesivamente, ¿no? Eh, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos eran provincias muy rebeldes, nada que ver con los gobernadores actuales, ¿no? Que andan siempre tratando de mendigar en Buenos Aires, de mendigar con el presidente de turno. Esos eran líderes rebeldes, se los podrá criticar por una serie de cuestiones, pero eran gobernadores que, que defendían, digamos, intereses de sus provincias, pero claro, muchas veces en forma conflictiva.
Y esto es lo que va a dar lugar a la guerra civil. Primero a la anarquía, después a la guerra civil. Y, y bueno, ahí lo entroncamos con lo de Botana, porque ¿quién nace en 1810, por ejemplo? Juan Bautista Alberdi. Tiene está tan entroncado el destino de Alberdi con el destino de nuestro país que justo se le ocurrió nacer el año de la Revolución, ¿no? Y Sarmiento anda por ahí cerca, así que, bueno, las vidas de Alberdi y Sarmiento también léanlas, son interesantísimas, pero lo que quiero es que ustedes vayan relacionando esta historia que yo les estoy contando, con una historia política, militar y demás, con el destino de esta gente, digamos, ¿no? De estos pensadores, estos escritores, y eventuales políticos después, sobre todo el caso Sarmiento, que llegó a ser presidente, el caso Alberdi, que fue diplomático, diputado. Eh, entonces, sí, ¿alguna pregunta? Dice Lucio, Bustos casi logra imponerse a Buenos Aires, creo en 1823, pero por alguna razón no pudo retener la agenda pública. Sí. Bueno, ahí se empiezan a dar los conflictos, ¿no es cierto?, entre básicamente la ciudad de Buenos Aires y el interior, ¿no? Por una cuestión de poderes, y como dice Botana respecto a Sarmiento, ¿qué decía Sarmiento? Que la ciudad más educada del país, a ver, la ciudad más educada del país en realidad era Córdoba. ¿Cuál era el problema? Que la ciudad más educada fuera Córdoba, que la educación estaba a cargo de los curas. Y Sarmiento no quería una educación a cargo de los curas, ¿no es cierto? Porque lo que odiaba Sarmiento era el modelo de país edificado sobre los abogados, los militares y los curas. O sea, con esa argamasa no íbamos a salir nunca adelante. O sea, a ver, critiquemos a los curas, a los abogados y a los militares. A ver, ¿cuál es la...? Tratemos de entrar en la cabeza de Sarmiento. No digo de justificarlo, pero ¿por qué? Además, aclaro, estamos en el siglo XIX, chicos, y ya hablamos del siglo XIX en Europa, el romanticismo, ¿no es cierto?, el positivismo, o sea, estamos en una época donde lo único que se piensa es en términos del progreso. O sea que esta gente no estaba tan errada, digamos, no, estaba en línea con lo que pasaba en el mundo. Ahora, si vos le preguntabas al general Bustos del progreso, si vos le preguntabas a Candioti el progreso, Estanislao López, progreso, Felipe, iban a decir, ¿qué es eso? Casi todos los caudillos eran aristócratas, ¿se dan cuenta? O sea, tenían campo, eran hacendados. Ustedes no se crean que los caudillos eran, no sé, eran pobres de la Villa Miseria. Bueno, Candioti era un gaucho con pañuelo, claro, hecho de seda india, ¿cierto? Era un aristócrata. Tenían bibliotecas, eran personajes muy leídos. ¿Cuál era? ¿Pero por qué eran caudillos? Porque los seguían los gauchos, la peonada. Eran tipos carismáticos, tomaban mate con sus gauchos. Eran personajes, de ahí viene toda esta lógica, el populismo, qué sé yo, qué sé cuánto, viene de allá, viene de allá. Es una tradición, es una tradición. Ahora, Sarmiento la criticaba porque él decía, bueno, esa es la tradición típica de un lugar que se llama desierto, porque vuelvo a repetir lo que era el país: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Tucumán, Jujuy, Mendoza, San Juan, Entre Ríos. Eso era el país. Nada de esto existía. Eso es el desierto. Eso es el desierto. ¿Qué es el desierto? La pampa. Ustedes van por los caminos de Bahía Blanca y van a ver pampa, 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 pampa. Van a la pampa, van a ver pampa, pampa. Se duermen. Ir en auto por esos lugares es dormirse. Van a San Juan, chicos. Hacen San Juan, San Luis. Yo viajé con Onelio Truco. Onelio durmió todo el viaje, 4 horas. Yo me llevé por delante 10.500 millones de pájaros. Hay ovejas, hay cabras en el camino, se atraviesan las cabras en el camino. Imagínense de noche, yo viajé de tarde.
Le manejé yo el auto porque Cornelio se dormía. Se dormía porque estaba descompuesto, había comido pescado en San Juan. ¿Saben lo que es comer pescado en San Juan? Es como comer, no sé, chivito en Dubái, ¿no? No existe eso. Pescado podés comer en Santa Fe, en Paraná, pero no en San Juan. Bueno, lo estoy crachando honesto. Pero digo, quiero que se ubiquen. Y eso San Juan en el 2010. Imagínense lo que era San Juan cuando la mamá de Sarmiento le fabricaba el telar ahí todo el santo día, el pobre Domingo Faustino aprendía ahí solo, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso es el desierto, la pampa con el ombú, el árbol ahí y nada. ¿Qué hay ahí en términos civilizatorios? Nada. Si lo traemos a Estefano, Lucio, a Camila ahí, ¿qué van a hacer? Estefano va a tocar la guitarra todo el día. Lucio se va a poner la vestimenta gaucho de indio, andará en taparrabos por la pampa, vagando. La ¿No? Cami toca el bombo. Va a esperar que porque se sabe. encuentre alguno de los dos, ¿no? Esa es la vida, y la vida de los caudillos con sus peones, como pensaba Sarmiento, era cavar un pozo, ¿no? Todo el día, y uno mira y los otros cavan, y darle la orden, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la democracia en América de Tocqueville? Nada, porque Sarmiento fue a Estados Unidos detrás de Tocqueville. ¿Y qué vio en Estados Unidos? Todo lo contrario a la Pampa. O sea, vio ciudades organizadas, la gente ahí rezando cada una en su iglesia, escuelas, cada una de acuerdo a su religión, ¿no es cierto? ¿Qué más? Estefano, Lucio y Camila en Estados Unidos, ¿qué hacían? Cavaban fosas, Estefano le daba órdenes a Lucio, sí, cualquiera de los dos, no importa. No, se ponían los tres de acuerdo y decían, che, vamos a organizar una biblioteca, che, vamos a organizar un club, che, vamos a organizar una escuela. Entre los tres ponían una escuela para que todos aprendamos en esa escuela. ¿Se dan cuenta la diferencia? Una sociedad estructurada sobre una vida social organizada y otra sociedad, esta, organizada sobre la base de la obediencia y el tipo que tenía poder, que era un aristócrata. ¿Se dan cuenta? Van entrando en la lógica. Ojo, porque este país no cambió mucho. Por más que hablemos pestes o alabanza de la generación del 80, el país en el fondo no cambió tanto. Y esto es lo que yo quiero que vayan recogiendo, que hay una larga tradición, si ustedes van a Salta ahora, con los Kirchner, con los Macri, con el neoliberalismo, van a ver que, no digo que sea la Salta del siglo XIX, pero hay en muchos lugares donde esta Salta es casi la misma del siglo XIX, o sea, en sus costumbres, porque, a ver, lo importante para estos hombres, para Sarmiento, no tanto para Alberdi, eran las costumbres, los hábitos. Lo que él quería cambiar para que el país cambie eran los hábitos. ¿Y los hábitos cómo se cambian, chicos? Con el neoliberalismo, con no sé qué, ¿con qué? ¿Con qué se cambian los hábitos? Con la educación, con esto que estamos haciendo, con la educación. Con la educación se cambia. Y la educación que planteaba Sarmiento era una educación pública, pública. ¿Por qué? Porque imposible hacer lo que hacía la sociedad norteamericana. O sea, que íbamos a traer, por eso él se obsesionó con las maestras norteamericanas. Él pensó que esa era la manera. ¿Cuántas trajo? Muy pocas. Bueno, la única forma, ¿quién iba a dar la educación pública? Si acá había curas, los curas no te van a dar educación pública, ¿no? Que yo sepa. Bueno, ¿quién el Estado. El Estado te puede dar educación. El único que si vos no tenés otras religiones que no sean la católica, ¿qué vas a inventar? La rueda. No podés traer metodistas, evangelistas, bautistas, pentecostales, es decir, todas las religiones que hay en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que, este fue,
A ver, lo que quiero que entiendan también es que Sarmiento no quiso inventar la rueda tampoco. Él se dio cuenta que en este país, con esta argamasa, con esta pampa, con este desierto, no podés hacer grandes milagros, pero lo tenés que hacer, por lo menos lo tenés que empezar a hacer, por lo menos lo tenés que empezar a hacer. Eso por un lado. No sé si tienen algún comentario. Bueno, repito, yo lo que les quiero destruir es esta imagen de que hubo continuidad, que los unitarios son liberales, que los liberales son unitarios. No, no. No es que Buenos Aires versus el interior y entonces Buenos Aires es liberal, el interior es conservador. No, no. ¿Por qué? Porque tanto en el interior como en Buenos Aires hay de unos y de otros. O sea, por ejemplo, un liberal federal era Manuel Dorrego. Él conoció a Estados Unidos. El primero que peleó en el ejército de Belgrano, ejército del norte, fue el que lo cargó a Belgrano, ¿se acuerdan con esa anécdota de la voz aplautada? Y lo echó. Ah, Belgrano tiene la voz flautada. Bueno, y lo echó. Bueno, lo echó, lo castigó. Pobre Dorrego. Y Dorrego después se fue a Estados Unidos, eh, y Estados Unidos también le abrió la cabeza al pobre Dorrego, ¿no? Porque dice, che, este es un país federal, no es un país feudal como el nuestro. Digo, a propósito uso la palabra feudal, no porque la use Botana o porque la use Sarmiento, porque en realidad este era un país que vivía en la Edad Media, pero a diferencia de Europa, digamos, ¿no? Era una edad, o sea, en la Pampa o el desierto era la Edad Media, porque ahí estaba Lucio y Estéfano ahí como señores feudales en cada provincia, ¿no es cierto? Y ellos manejaban desde su castillo, por supuesto que no había castillo, es una Edad Media sin castillos, Argentina. Claro, desde la atalaya, digamos, veían cómo los pobres siervos, digamos, que eran los gauchos, le rendían pleitesía a ellos. Eso era la Argentina. Y los curas ahí rezando, ¿no es cierto?, todo el día, dando misa, qué sé yo. Esa era la Argentina. Y entonces Dorrego dice, che, pero no, en Estados Unidos es otra cosa. El federalismo es muy distinto al feudalismo. El federalismo es la vitalidad de las ciudades. Las ciudades tienen vida propia y acá cada ciudad hace lo que se le canta. O sea, tiene sus propias reglas, sus propias leyes, sus propias normas. Ellos se dan su propia democracia y no hay un Estefano, un Gabriel o un Lucio que dicen qué tienen que hacer los habitantes, se dan cuenta. O sea, hay una democracia local muy vital, que hace que el federalismo exista. No hay feudalismo. Acá no hay un profesor Monte que dice qué es lo que tienen que hacer. No. Acá la misma sociedad ejerce su propia autoridad, que era un poco también el sueño, ¿por qué no decirlo?, de la Revolución de Mayo, ¿no es cierto?, el Cabildo Abierto, toda esa lógica, que lamentablemente en el resto del país, en el resto del interior, no prosperó nunca. Porque, ustedes saben, Rosas fue elegido por un plebiscito en donde 3 votaron en contra de Rosas. No quieran saber lo que le pasó a esos 3. El 97% de la población de la Ciudad de Buenos Aires votó a favor de Rosas, de darle la suma al poder público, ¿no es cierto? ¿Qué le habrá pasado a esos 3? Bueno, ni hablar. Pero no hago hincapié en Rosas, porque esa era la lógica de casi todos los gobernadores. No era un problema de que eran Rosas. A ver, no estoy diciendo que Bustos era más democrático que Rosas, o que Estanislao López, a quien yo amo, era más democrático que Rosas. Para nada. O sea, ¿se dan cuenta? Pero bueno, esa es la diferencia entre la cultura política de un país como la Argentina, en sus orígenes, y la cultura política de un... Yo no estoy diciendo que aquello fuera mejor que esto, estoy diciendo que esa era esos eran nuestros valores. Entonces, Sarmiento no quería cambiar todo, hacer tabula rasa de todo, sino simplemente trataba de combinar lo que ya existía con ese modelo que él soñaba, leyendo
todos esos autores, buena parte de los cuales ustedes en este seminario, así han visto, a su vez interpretado por otros autores, ¿cierto? Los autores del siglo XIX, básicamente, los autores del siglo XVIII, los que ustedes ven en Teoría Política 2, tanto Sarmiento como Alberti, si ustedes ven el texto de Botana, y se van a dar cuenta, che, todo esto leían estos dos, ¿cómo hacían? Sí, lo leían. Leían, yo estoy seguro que leían mucho más que ustedes a lo largo de un año de carrera, así que eh, fíjense todo lo que leían, van a darse cuenta. Y no había internet, no había Wikipedia, no había descarga de libros gratis, no había nada de eso, ¿no? ¿Qué iba a decir? No, me pongo a pensar en esto que recuerda Sarmiento en el fragmento de Botana, de que las elecciones en Buenos Aires hasta cierto punto eran vigiladas en cada punto de comicio por los generales victoriosos de la Guerra de Independencia, La Madrid, Lavalle, Necochea, etcétera, etcétera. Y yo siempre pienso que cuando cae el directorio en ese fatídico año 20, con San Martín ya lejos, ya apuntando a Chile, apuntando a Perú, quiero decir. Perú. Güemes muerto, o no me acuerdo el año que fallece. Belgrano muerto. Belgrano muerto. Un momento finalizado, sin el enemigo común, ya muy distante, ya muy lejano, se empieza a fagocitar la realidad interna y Claro. eso pues, es catastrófico. Para mí resulta catastrófico el año 25 en que vuelven las tropas de Brasil totalmente furiosas por la paz bochornosa firmada contra el Brasil, que casi es derrotado. Y ahí es cuando se pierde todo control de lo que es el naciente Estado argentino. Claro. Es contrafáctico, pero es muy interesante pensar qué hubiera sido la temprana administración si no hubiera caído el directorio o la presidencia de Rivadavia. Bueno, ahí hilamos más fino y con detalles que, bueno, sí, efectivamente son contrafácticos. Yo quiero completar la idea. Decíamos entonces que con los abogados, los curas y los militares no íbamos a organizar un gran país, ¿no es cierto? Se van dando cuenta por qué, en parte por lo que dice Lucio, el papel de los militares. Los militares sirven para las guerras, para la independencia, pero no necesariamente para organizar un país. Aún así, lamentablemente, en el siglo XX repetimos el error de pensar que los militares no podían resolver el problema político, por eso tuvimos tantos golpes militares. Los abogados está claro que sirven para otra cosa, tampoco sirven para organizar un país, ¿no? ¿Para qué sirven los abogados? Bueno, estar de los dos lados del mostrador, del lado de la justicia, del lado del litigio, eventualmente para asesorar para la confección de las leyes, pero no mucho más que eso. Y los curas no los necesitábamos en el sentido que planteaba Sarmiento o Alberdi, porque, a ver, quiero ser muy claro, lo que necesitábamos era trabajadores, era empresarios, era gente que viniera a trabajar, por ejemplo, la tierra. Él soñaba con que esto fuera Suiza, digamos, un país, bueno, por supuesto no pequeño como Suiza, con agricultores, o lo que ellos habían visto en Estados Unidos, que Estados Unidos era una sociedad de agricultores. El imán de él era Benjamin Franklin, ¿cierto? Entonces, repúblicas agrarias con ciertas virtudes antiguas, para ellos, para él, sobre todo para Sarmiento, la virtud estaba en Buenos Aires, porque era la ciudad un poco la más educada, digo, y no por curas, porque la gente en Buenos Aires tenía bibliotecas, leía, por eso esa obsesión también por las bibliotecas populares. Él a lo largo de su vida, ya como político, como presidente, va a fomentar las bibliotecas populares. Él quiere que la gente lea. Esa es la manera de liberarse, independizarse mentalmente. Él lo que busca que el país se organice sobre otros presupuestos. Bueno, ok, ya tenemos lo que tenemos. No lo vamos a eliminar, no lo vamos a abolir, no lo vamos a derogar, no lo vamos a matar a todos los curas, a todos los indios. No se puede todo eso, a los gauchos. Lo que sí hay que generar otro esquema que pueda convivir con eso. Y entonces por eso él se obsesiona tanto con la educación. Y voy al punto de esto de los unitarios.
en parte lo que comentaba Lucio y al punto de la muerte de Dorrego, ¿no? Lamentablemente, muchos de los unitarios eran generales militares de la Guerra de la Independencia. El más connotado es un general que nació el mismo día que yo, el 17 de octubre, el general Juan Galo Lavalle, que era un genial militar, un tipo muy apasionado, muy carismático, muy querido por sus soldados. Ya voy a contar algo de su muerte. Sin embargo, era un tipo impulsivo, muy impulsivo, poco racional muchas veces, muy influenciable, lamentablemente muy influenciable, por familias patricias que eran claramente unitarias, proclives al dominio de Buenos Aires sobre el interior, ya voy a comentar algo de eso también, que son los del Carril, los Varela eh, y otros más, que le dicen, mira, si vos querés convertirte en los Higgins de Argentina, o sea, si vos querés unificar este país, terminar con las guerras civiles y demás, lo que tenés que hacer es matarlo a Dorrego. Y Lavalle cumplió. Y después se arrepintió toda su vida, porque se dio cuenta que en realidad la muerte de Dorrego, ¿a quién le abrió el paso? Y Dorrego, ojo, porque si Dorrego no hubiera muerto, eso que él había visto en Estados Unidos, a lo mejor no hubiera sido necesario ni Sarmiento, ni Alberdi, ni Urquiza, ni nada de eso, ¿no? Si ese federalismo que planteaba Dorrego, que había visto en Estados Unidos, se hubiera plasmado en la realidad argentina, tal vez Argentina, quizás, es contrafáctico también lo que digo, hubiera sido Estados Unidos, porque Dorrego hubiera tenido su propia solución, era federal. Era un federal auténtico, no como Rosas y no como todos los que nombré. Pero bueno, este hombre sin, esta espada sin cabeza, como decían algunos, que era Lavalle, insisto, un genial líder, un genial militar, qué sé yo, pero nadie es perfecto en esta vida, lamentablemente actuó por influencia de esta gente. Si ustedes ven la película Juan Manuel de Rosas, que también se las recomiendo, es una película bastante nacionalista, tal vez a Estefano le guste, protagonizada por Rodolfo Bebán, es brillante esa película. Van a ver lo que estoy diciendo. Tal vez una versión demasiado nacionalista, pero no importa, sirve igual. Y Lavalle cometió ese error histórico. Y eso va a posibilitar el triunfo momentáneo de los unitarios y a su vez la llegada al poder de Rosas, porque Rosas va a reequilibrar la situación y los unitarios van a terminar siendo acorralados en el interior, en lugares como Cativo, Famaillá, Cativo acá en Córdoba, Famaillá en Tucumán, van a ser distintas victorias y derrotas del bando del Partido Unitario. La grieta ahí sí que era salvaje, era cruenta. Vean la historia de la Guerra Civil Argentina y es terrible la cantidad de sangre que se derramó, la cantidad de líderes que murieron. El padre de Avellaneda, por ejemplo, murió ajusticiado por los federales, por los rosistas. Era gobernador de Tucumán, Marco Avellaneda. Pusieron la cabeza en la pica, así como Cromwell, ¿se acuerdan? Le cortaban la cabeza y la ostentaban los ingleses, eran bastante salvajes. Bueno, los argentinos no le íbamos en saga, y entonces tanto los rosistas, porque no estoy planteando el mundo acá de buenos y malos, ¿no? Tanto los rosistas, con la Santa Mazorca de Rosas y demás, cada caudillo tenía su policía secreta y demás, como los unitarios eran salvajes, muy salvajes. Y eso era el país. Y los unitarios, acá hubo un par de unitarios que hay que mencionar, Martín Rodríguez, que era un militar también, que fue gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia, Rivadavia, famoso Rivadavia, Bernardino Rivadavia, que ustedes dicen, profesor Jaime me dijo que era liberal, qué sé yo. Sí, digo, era un liberal francés, era más entroncado con lo que decía Hayek, el liberalismo iluminista francés, porque él tenía una concepción muy centralizadora del poder, demasiado centralizadora del poder. Hay gente que lo defiende, Rivadavia, yo no lo defiendo tanto. Creó la ley de enfiteusis,
una especie de proto-reforma agraria, ahora que está de moda Grabois y demás. Bueno, ahí tienen, vayan y lean Rivadavia, lo que hizo Rivadavia, vayan y vean lo que hizo Rivadavia con la educación. Él creó la Universidad de Buenos Aires, SAUBA, y así muchas obras que él hizo, el alcantarillado de la Ciudad de Buenos Aires, la modernización. Pero el problema de Rivadavia es que no entendía el interior, no entendía lo que sí iba a entender Sarmiento. Bueno, tal vez porque Sarmiento no nació en Buenos Aires, nació ahí con doña Paula Albarracín en San Juan. Yo insisto, además de conocerla, hacen todo el tour si quieren. Cuando vayan a la cordillera de los Andes, pasan por San Juan, dicen, che, acá vivió Sarmiento, en esta casa. Bueno, se van a deprimir. Dicen, ¿cómo Sarmiento, que no fue a la escuela, que estaba todo el día con su mamá? ¿Cómo hizo bueno, fíjense cómo hizo. Pero Sarmiento, claro, un poco envidiaba también lo que pasó, porque lamentablemente el niño Domingo Faustino no pudo terminar en Buenos Aires, como sí lo haría Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista Alberdi sí pudo ir a Buenos Aires, allá le hacían bullying al pobre Juan Bautista porque era encorvado, flaquito, y se pasó tocando el piano porque el chico, claro, le hacían bullying, lo discriminaba, a un becado, ¿no? Desde Tucumán. Y bueno, terminó en el salón literario ahí tocando el piano, en la casa de Mariquita Sánchez Tonso. Y ahí empezó a escribir y qué sé yo. Si no, en plena época rosista. Si no, vaya a saber qué hubiera sido del pobre Juan Bautista. Domingo Faustino ni siquiera pudo ir a Buenos Aires. Entonces, en parte envidiaba, digamos, el saber de Buenos Aires, le decía que era una ciudad donde regía la libertad antigua, así la de Benjamín Constant, pero bueno, él había aprendido por sí mismo. Entonces, lo que quiero que entiendan eso, digamos, cómo el mundo unitario no entendía al mundo del interior, el mundo unitario de Buenos Aires, iluminista, constructivista, digamos, constructivista en términos Hayek. Si era por ello, había que destruir todo el interior, ¿no es cierto? Y el interior, a su vez, despreciaba a Buenos Aires por esa ignorancia. Y el país, según Sarmiento Alberdi, se tenía que montar sobre la base de las dos realidades. La mixtura de las dos realidades, a su vez superada por otra, superada, porque si no, no íbamos a salir nunca de esa grieta, ¿se dan cuenta? Y ese es el proyecto del 53 que recién se va a plasmar en el 80, cuando finalmente Roca hace esa famosa campaña del desierto, conquista la Patagonia y demás, y Buenos Aires por fin, se declara capital y se separa la ciudad de la provincia. Así que es súper interesante el texto de Botana, porque creo que les va a ayudar a entender por fin que este no fue un proyecto que quería destruir todo ese pasado, sino que ya admitía que a ese pasado de alguna forma había que contemplarlo, pero al mismo tiempo había que superarlo, porque si no el país nunca iba a ser lo que después terminó siendo: acoger a los inmigrantes, darles tierras, que estos inmigrantes colonicen. Y bueno, ¿qué quieren que les diga con el diario El Lunes? Fue un proyecto incompleto, fue un proyecto incompleto. Catalogar a ese proyecto como un proyecto acabado, que destruyó media Argentina y demás, me parece exagerado. Lo mismo la mítica campaña del desierto. Hoy tuve ahí un webinar con los militares. Bueno, ojalá hubieran estado, si puedo después se los paso, si está grabado, se los paso para sacarse de encima todos esos mitos que hay con la campaña del desierto. Que Roca fue un genocida, que asesinó no sé cuántos millones de indios, que los indios no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya está recontra documentado eso. Entonces, sorprendente que en la ciudad donde Cristina Kirchner y Néstor tiene un mausoleo, vayan a Santa Cruz y vean lo que es el mausoleo de Néstor.
Es más grande que todas las ciudades de Río Gallegos. Eh, hay una estatua de Roca. Hay una estatua de Roca. Y yo creo que si lo traemos a Roca a la Argentina del siglo XXI, 2020, se muere de nuevo, porque dice, che, acá no pasó nada desde que yo maté a los indios. Porque claramente, chicos, el sur tiene la Ruta Nacional 3 y Patagonia, Patagonia, Patagonia. Los únicos habitantes de la Patagonia, ¿saben cuáles son? Los ñandúes, los avestruces y los guanacos. Hay cualquier cantidad de guanacos muertos a la vera del camino. Yo lo hice el viaje este año. Ya conocía hasta Bariloche y demás. Había llegado a Trelew en 2006. Este año hicimos todo hasta Tierra del Fuego. Bueno, eso es la Patagonia. O sea, tanto discurso nacionalista, de ocupación de las tierras, qué sé yo. Miren, si quiere Graboy ocupar tierra, ¿saben? Tiene la Patagonia a rolete. Y no solamente las tierras de Benetton y de todos estos personajes, sino las tierras fiscales. Hay cualquier cantidad de tierras fiscales. O sea, si ustedes quieren ponerse una granja o quieren cultivar colectivas, allá, miren, les aseguro que tienen para disfrutar. Entonces, el país se organizó como se pudo, con esta gente que pensó algo, entre comillas, bastante revolucionario para lo que era la realidad del país. Pero convivió esa realidad, porque de hecho lo vamos a tener en la época de Sarmiento como presidente. Hubo muchas intervenciones federales, hubo muchos levantamientos, hubo muchos gobernadores que se opusieron y que eran tan caudillos como los caudillos de la década del 20 o la década del 40 con Rosas. Así que esta convivencia entre el pasado y ese futuro supuestamente positivista, aventuroso y demás, progresista, convivían, no es que este anuló a este otro, convivieron, como conviven hoy, porque uno hoy puede tener ideas muy modernas, muy globalizadoras, qué sé yo, pero vive en este país, no vive en Suiza, no vive en Alemania. Entonces, necesariamente, vos no podés eliminar a ese otro país, imposible. Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero que recojan dentro de ese fenomenal libro que es el de la tradición republicana botana. Si tenemos algunos minutitos, hablamos del texto de Ser Simone y Patiño, que es la otra tradición. No sé, ¿alguna pregunta, comentario? No, ninguno. Bueno, el texto de Ser Simone y Patiño, hay mucho escrito sobre nacionalismo. Yo les aconsejo que lean lo más que puedan, también, así como sobre el liberalismo argentino, ¿no? Nacionalismo lo mismo. Y recoge, yo creo, hay dos grandes autores sobre el pensamiento nacionalista católico. Por supuesto, si lo quieren ver a Laza, y Laza, el último Guainar, habló sobre el peronismo. No sé si lo bajaron por allí los chicos. Pero bueno, hay dos libros. Uno es el de Christian Buchrucker, sobre nacionalismo católico. Creo que lo tienen ahí en biblioteca. No sé si quieren que se lo describa, pero está en el texto. ¿Lo han visto? ¿A Buchrucker? Bueno, es muy aconsejable. El otro es ya más famoso, más mediático, es italiano. Yo creo que, a ver, no digo que porque sea italiano no conoce a Argentina, porque hay muy buenos libros de ingleses y de norteamericanos sobre la Argentina, sobre la historia argentina. Por ejemplo, el libro Lynch sobre Rosas es muy bueno. Y así sucesivamente. Hay muchos autores sobre peronismo, hay mucho escrito de autores norteamericanos, por ejemplo. Y son muy buenos, porque no es cualquier norteamericano, es un tipo que vino, vivió acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? O en el interior, se recorrió, sabe español, ¿se dan cuenta? O sea, no estoy diciendo que para conocer la Argentina hay que ser argentino. Hay muchos argentinos que desconocen
la cultura política argentina, la historia argentina, y hay muchos extranjeros que aman la Argentina. Pero no, yo no le estoy diciendo, tienen que leerlo porque es extranjero. No, no. Porque pongo la mano en el fuego que son extranjeros que la verdad es que se pusieron a conocer la Argentina y aman la Argentina y pueden darte una cátedra de Perón, o pueden darte una cátedra sobre Rosa, o pueden darte una cátedra sobre Sarmiento, porque realmente se han puesto, lo han estudiado, etcétera. Bueno, tienen todo ese método que tienen ellos de estar horas y horas buscando documentos y qué sé yo. Tampoco digo, no lean a un argentino sobre Rosa, porque no, al contrario, también digo que lo que estoy diciendo es que puede ser extranjero y puede conocer a lo mejor más que un argentino. No siempre es así, por cierto. Bueno, entonces Buschrucker, que creo que es mendocino, y el otro, el extranjero, el italiano, Lori Sanata, que yo creo que por ahí me parece que sus interpretaciones acerca del nacionalismo católico y el peronismo acá en Argentina están muy influidas por su mirada, es una hipótesis lo que digo, sobre el fascismo italiano. Entonces, por ahí se le va la mano, digamos, mezcla un poco los tantos, es interesante, es muy polémico. Bueno, Dolores ahí dice que tiene un libro, pero yo le aconsejo Buschrucker y le aconsejo la bibliografía de estas dos chicas que tratan un autor que la verdad es bastante desconocido, que es Ramón Doll, y que él escribe un libro que se llama Acerca de la política nacional, donde claramente hay de nuevo, las continuidades históricas, de nuevo, las convergencias entre distintas miradas, y que hacen a un cuerpo doctrinario relativamente interesante, donde puede haber incluso hasta internas, porque dentro del liberalismo argentino hay fenomenales internas, no ahora, sino hace 150 años atrás, y dentro de lo que se da en llamar nacionalismo, ¿no es cierto?, también hay internas. Pero bueno, básicamente lo que quiero rescatar de ese texto es la influencia. A ver, el nacionalismo argentino se engancha en un relato histórico, por cierto, que tiene que ver con esa reivindicación de ese pasado que estoy recogiendo, fue recogido, valga la redundancia, por Sarmiento y por Alberdi, sobre todo por Sarmiento, porque Alberdi tenía una mirada, si se quiere, más ingenua y mucho más optimista de que, bueno, el modelo se iba a imponer, que lo único que hacía falta eran Rosas que no fuera Rosas, que era Urquiza, por cierto, porque entre Urquiza y Rosas, quiero aclarar, no hay mucha diferencia, no sé si se dan cuenta de eso. El problema es que Urquiza se le dio vuelta a Rosas, pero la verdad, Urquiza era tan Rosas en la provincia de Entre Ríos como Rosas lo era con todo el país, ¿no es cierto? Digo, Urquiza no era un demócrata. ¿Se dan cuenta de eso? No era un demócrata. Lo que pasa es que el tipo, el famoso pronunciamiento, se dio vuelta, dijo, bueno, no, ahora me enfrento a Urquiza, que yo hago la gran Lavalle. Lavalle no pudo hacer, iba a comentar la muerte de Lavalle, no tuve tiempo. Bueno, por cualquier cosa me preguntan, otra clase. Y bueno, pero la verdad, no había grande diferencia con Rosas. Así que Alberdi pensaba que el mismo modelo económico y de sociedad civil iba al progreso, digamos, iba a cambiar a la sociedad argentina. Y Sarmiento decía, no, pará, momentito. Acá hay que pensar no solamente en el papel de la educación pública, sino también en la preocupación ciudadana de los argentinos. O sea, los argentinos se tienen que involucrar en la cosa pública. Nosotros tenemos que educarlos para que la gente el día de mañana sepa defender, por ejemplo, la propiedad privada. ¿Cómo se defiende? ¿A los tiros, a los escopetazos? No, no. Tenés que evitar que venga un gobierno algún día a sacarte la propiedad o a relativizarte la propiedad privada. ¿Y cuál es la manera? Y bueno, involucrarte en la cosa pública, ¿no?
Esto que parece tan fácil decirlo, y ahora con el diario El Lunes, qué sé yo, con los Echeverría ya peleándose entre dos hermanos, etcétera, etcétera. Claro, esta gente lo veía 150 años antes. Y Alberdi dijo, dale que va, yo creo en el libre mercado, ¿cuál es el problema? Acá la gente se... No, no, Sarmiento le decía, no, para Juan Bautista, no, no es así. El libre mercado no te asegura nada. Vos a la gente le tenés que enseñar, le tenés que educar y se tiene que meter en política. Bueno, ya sabemos qué pasó, ¿no? Eh, eh, y esto también para relativizar, lo voy a reivindicar de nuevo Perón, para orgullo de Estefano, no es que con Perón empiezan todos los problemas empiezan antes, pero incluso yo diría, empiezan en el mismo modelo, digamos, ¿no? Empiezan en el debate Alberdi y Sarmiento. Lamentablemente uno se equivocó, el otro tenía razón. Pero con el diario El Lunes, hoy es fácil decirle con el diario El Lunes, Sarmiento tenía razón, pobre Alberdi. Pero bueno, está claro que hay una relación entre progreso económico, bienestar individual del bolsillo y ciudadanía. Esto es lo que quiero. Si vos no sos buen ciudadano, y tarde o temprano van a venir por tu propiedad. De tanto preocuparte por tu propiedad, flaco, metete en política, organizate, eh, interesate por lo que le pasa al prójimo. El prójimo no es irme a Uruguay. Ah, me voy a Uruguay, listo. Ah, sí. Otra vez, mirándote el ombligo. No, quédate, porque el país va a depender de todos nosotros, no va a depender de... Ah, me voy a Uruguay porque ya no puedo progresar. Ah, qué gracioso que eso. Entonces el país es el lugar donde vos lo único que pensás es en progresar vos, cambiarte el auto, cambiar la casa, ir a veranear. No, eso no es el país. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Bueno, son todas definiciones que tienen que ver con, con la actualidad argentina, pero en realidad vienen de hace mucho tiempo. Vienen de hace mucho tiempo. Entonces, bueno, vuelvo al nacionalismo. El tema del nacionalismo es que hay un relato histórico de ese pasado reivindicativo, de ese pasado, entre comillas, feudal, el tipo de liderazgo, el caudillismo, el amor a la tierra, porque de última, más allá del relato de si Rosa fue el defensor de la soberanía, ¿no es cierto?, la vuelta obligada y todo eso, existía el amor a la tierra y el que nacía en esta tierra. Porque ¿cuál es en gran parte, para parte del nacionalismo, no para todo el nacionalismo? No digo el enemigo porque va a sonar muy el inmigrante. O sea, hay como una oposición entre el que nació en esta tierra que quién nació en esta tierra. El primer libro que ustedes tienen que reivindicar en términos de si quieren ser buenos nacionalistas, es el Martín Fierro. El Martín Fierro. Porque ahí ¿qué hay? Hay una defensa de quién? De ese que habita la pampa, el desierto, el gaucho, que para una visión iluminista, progresista, positivista, era un vago, se la pasaba en la pulpería, andaba de novia en novia, ¿no es cierto? Vivía tocando la guitarra, no laburaba nunca, pero bueno, a ver, pero ese es el que nació acá. Y el que vino fue el bisabuelo de Estefano, el bisabuelo de Camila, el bisabuelo de Lucio. Bueno, los Medina, los Domínguez y los Montes estamos, estamos salvados. Pero digamos, bueno, el bisabuelo de Llenó, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa es la reivindicación del nacionalismo. El modelo liberal y qué sé yo, trajo todos los inmigrantes. Y vinieron a desalojar a todos estos que habían nacido acá. Y bueno, que éramos todos vagos, pendencieros, vivíamos de pulpería en pulpería. Estoy haciéndoles fácil la historia, ¿no? Por supuesto que no están así, por supuesto que hubo mezcla, hubo mucha integración, los indios también, en la campaña del desierto, los indios, muchos de ellos eran militares. Bueno,
una serie de grises acá pero bueno, los relatos históricos, ustedes saben, se dan en forma binaria, o sea, las grietas no se conforman en base a los grises, sino a lo blanco y negro, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que entiendan, una reivindicación del gaucho, del indio, el mestizo, como si la Argentina del interior se llevara las patadas con la Argentina de Buenos Aires, bueno, todo eso que hemos relatado así muy sucintamente y de manera bastante reduccionista cuando vimos la tradición republicana. En general, entroncada, por eso muchas veces en el relato peronista son los cipayos, entroncada con la ligazón británica, ¿no? Los unitarios, todos casados con los intereses portuarios, Inglaterra enemiga de España. Si ustedes escuchan, por ejemplo, a Dante La Roca, él reivindica hasta el día de hoy la dominación española, porque la dominación española, la dominación eclesiástica española, la dominación cultural española. Yo tenía un profesor en el secundario que vivía criticando Inglaterra, ¿no es cierto? Y él amaba España, toda la tradición hispánica, hispanista. El padre de Magdalena Ruiz Guiñazú, que fue ministro de Relaciones Exteriores antes de Perón, tiene libros escritos sobre la superioridad moral hispanista. Si ustedes ven hoy las redes sociales, los discursos de Vox, la derecha, la extrema derecha española, reivindicando a Franco y demás, van a ver una línea directa con el pensamiento de Ruiz Guiñazú. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Ruiz Guiñazú con Vox? Bueno, esa, la reivindicación del catolicismo español, de la superioridad moral española. Yo cuando fui a España me quería morir porque yo veía libros en las librerías de los triunfos navales de la Marina española sobre la Marina inglesa. Si usted ve en la película Elizabeth I, van a ver lo que estoy diciendo. O sea, por supuesto, el relato de Hollywood es antihispánico, ¿no es cierto? Pero para los españoles, España, no digo que le ganó a Inglaterra el dominio de los mares, perdió, pero aún así perdiendo, tuvo batallas donde triunfaron sobre los ingleses. ¿Se dan cuenta? O sea, toda esta lógica reivindica y el hilo conductor termina en el capitalismo, porque lo que gracias a los ingleses tuvimos fue el capitalismo. Y España fue la última defensora, no solamente de la cristiandad católica contra todo el mundo protestante, sino también contra el capitalismo. Bueno, chicos, hay mucha gente aquí en Argentina que reivindica el nacionalismo sobre estos pilares. La tierra, el indio, el gaucho, el revisionismo histórico, Rosas, la superioridad moral española. ¿Qué más? ¿Qué me está quedando en el tintero? Bueno, el modelo económico que no necesariamente tiene por qué ser capitalista. La reivindicación, por ejemplo, de la dictadura de Gaspar Rodríguez de Francia, el dictador que gobernó 40 años Paraguay y que tenía una industria nacional, ¿no? Bueno, y así sucesivamente. El catolicismo, porque el catolicismo forma parte de nuestra, mal que le pese a Domingo Faustino Sarmiento y a Juan Bautista Alberdi, el catolicismo forma parte de nuestra idiosincrasia cultural. ¿Está? Bueno, sobre toda esa argamasa va a venir el peronismo. Pero y el militarismo. No me quiero olvidar el militarismo. Aún con sus Lavalles y digamos, con todos los generales unitarios, entre comillas, el militarismo forma parte también de la construcción de nuestra nación. Cabe la salvedad, ¿qué hacemos con Roca? Porque Roca está del otro lado del mostrador, ¿no es cierto? Está del lado del mostrador liberal, digamos. Construyó también Roca la nación, y sí, escuchar. Lo que pasa es que Roca mató a los indios, bueno, ahí Roca está del otro lado. Pero bueno, toda esa tradición va a estar condensada, va a haber toda una playa de intelectual, y con esto voy terminando, intelectual, insisto. Si ustedes ven La Hora de la Espada, si ustedes leen La Hora de la Espada de Ricardo Lugones,
Yo estuve en el lugar donde nació Ricardo Lugones, casi vengo del Perú y paso por, ¿cómo se llama el pueblito donde nació Ricardo Lugones? Googleenlo rápido, a ver. Eh, en el norte de Córdoba, ya, pueblo insignificante. Villa de María del Río Seco, me parece. Eso mismo. ¿Saben lo que le pasó al profesor Ponte ahí? Bueno, impagable eso. Voy al banco de Córdoba a sacar dinero y en la calle, no les miento, una víbora. La gente haciendo cola ahí para sacar dinero. Esto pasó en el siglo XXI, no pasó en 1800 y pico. Una víbora ahí caminando por la calle, caminando, andando por la calle. Y la gente, digo, ¿qué pasa acá? Bueno, ahí nació Ricardo Lugano, que fue un gran escritor argentino, por supuesto, nacionalista, y que preanuncia la hora de terminar con la democracia liberal, bueno, por la oligarquía también, con la oligarquía, y él va a estar declaradamente a favor, igual que Carles y muchos escritores intelectuales, la Liga Patriótica Argentina, con el golpe del 30, con el uriburismo, al cual Perón va a sumarse como un oficial más del ejército, por cierto. El uriburismo va a recoger toda esta tradición católica, hispanista, nacionalista, corporativista, en contra de la democracia liberal, etcétera, etcétera, que tenía mucho consenso, a esto quiero ir, ¿no? Que tenía mucho consenso. O sea, no estoy diciendo que eran unos trasnochados, unos locos golpistas, ¿no? Mucha gente pensaba como ellos. Mucha gente decía acá, bueno, la Iglesia Católica ni hablar, los círculos obreros, la Acción Católica, todos estos grupos católicos que no los inventa Perón tampoco. Vienen antes de Perón. En todo caso, Perón va a liderar ese proceso después, va a sumar mayorías populares y demás. Pero ya la Argentina estaba cambiando. En realidad, eh, el mismo modelo, digamos, venía generando toda esa lógica, ¿no? Así que, bueno, ni hablar, toda la crítica a Inglaterra, toda la crítica al Imperio Británico, además, Jaureche, toda la generación de Forja, que eran radicales, no eran peronistas, ¿no? O sea que todo eso que va a generar Perón, en realidad Perón lo reconstruye a partir de su figura, después tiene una gran habilidad política, por cierto, pero ahí confluye mucha gente, de la más variada, escritores, intelectuales, radicales, socialistas, conservadores, ni hablar, porque todo este movimiento, ¿a dónde voy? Todo este movimiento es conservador. Por eso yo les di a Morraz, a Bonal, a Demestre, hay ecos de aquellos acá, hay ecos. Por supuesto, de nuevo, con la configuración argentina, no van a decir ahora que el profesor Monte dijo que Morraz nació en Argentina, no. Estoy Profe, que ustedes recojan esas influencias y digan, bueno, a partir de esa influencia hay una argamasa nacional que propicia el uso de estas ideas. Sí, con esto termino. no pude terminar el texto de Simone, pero tengo una duda. ¿Y los partidos políticos cómo recogían esto? Por lo menos, no el radicalismo que en el texto Doll trataba como parte del problema. Igual de... Los partidos, ¿cómo es la lógica de un nacionalista europeo incluso respecto a los partidos? ¿Los partidos qué son? Estructura de la democracia liberal. Así que son despreciados. ¿Por qué? ¿Con qué reemplazás a los partidos? Con una lógica nacional. Y los partidos son instrumentos de la democracia liberal, cipaya, ¿no? Entonces, vos a esto, ¿con qué lo reemplazás? Y por un lado, con las corporaciones. La lógica corporativista reemplaza la lógica partidaria. La lógica corporativista, que a su vez es una lógica anticomunista, porque los inmigrantes que trajeron, chicos, acá, ¿qué ideas trajeron? Los anarquistas.
Anarquista y qué más. Comunistas. Claro. Los judíos que trajeron acá. Porque esta lógica nacionalista es bastante antijudía, aclaro. Bueno, los judíos eran todos comunistas, en la lógica de ellos. Y entonces los sindicatos, ¿por qué Perón tiene la gran habilidad de generar sindicatos peronistas? Porque él va a recoger toda esa tradición anticomunista, porque Perón no era procomunista, olvídense. Entonces, claro, él va a crear un sindicalismo nacional, que ya estaba, pero que ya estaba luchando contra los anarquistas y contra los comunistas. Otro hubiera sido el Cantar si no hubiera existido un Perón. Muy probablemente hoy tendríamos sindicatos comunistas o anarquistas o socialistas, ¿no? Bueno, es contrafáctico también, tendríamos democracia sindical seguramente, Y democracia ¿no? cristiana, Tal vez la democracia cristiana, tal vez la Iglesia Católica hubiera tenido que fundar un partido político demócrata cristiano. Ustedes saben que existe la democracia cristiana en Argentina, pero está subsumida dentro del peronismo, ¿no? El peronismo es como una gran babosa, digamos, que a derecha e izquierda coopta. Es una gran habilidad política de Perón, sin duda, un gran maestro en ese sentido, pero bueno, tampoco es culpa de Perón, digamos, como él decía, no es que yo sea brillante o no es que el peronismo sea brillante, sino que todos los que están enfrente son malos. Y eso es cierto. Pero bueno, lo que espero haber satisfecho es el poder de las ideas, chicos, tanto del lado liberal como del lado nacionalista, la gran influencia que tuvieron las ideas, cada una con su modelo, y que ustedes sepan relacionar cómo esas ideas se van a su vez interrelacionando, cómo van gravitando en el derrotero del país. No es sencillo explicar por qué el país tomó la trayectoria que tomó. Yo quiero que no piensen en términos economicistas, no quiero que piensen, este, la culpa de todo la tiene el modelo agroexportador o la tiene el proteccionismo. No, no, acá hay ideas, hay tradiciones ideológicas que se fueron imponiendo, está mal la palabra. Tuvieron consenso, fueron influyendo, esa tal vez sea la palabra correcta, y entonces la trayectoria política fue esta o aquella. Y nunca como modelos absolutos, porque la convivencia fue permanente, es permanente hoy. Todo el mundo hoy habla de la grieta, qué sé yo. Bueno, conviven los. Tampoco estoy tan seguro que la grieta de hoy sea tan grave como la grieta de la guerra civil de 1820 a 1840. Digo 1840 porque los últimos años de Rosas, los últimos 12 años de Rosas fueron recontra tranquilos, porque, porque él ya se había impuesto, ¿no es cierto? En 1841 muere Lavalle. Y con esto termino porque me quiero ir con Lavalle. A Lavalle lo matan. Lavalle era muy mujeriego. Y tenía un amante, Eugenia, muy joven, y estaba ahí, ¿no? En la casa ahí en San Salvador, Jujuy, y como a Güemes. Los rosistas le mandan una partida, los rosistas lo querían muerto hacía rato, el pobre Lavalle, ¿no es cierto? Porque Lavalle era el gran enemigo, tenía mucha razón. Lavalle se cansó de hacer todas las sublevaciones y los golpes a Rosas, no pudo ganarle, y ya estaba escapando, ya estaba ya Jujuy ya límite con Bolivia, o sea que ya se estaba escapando a Bolivia el pobre Lavalle para armarle algún ejército libertador a Rosas. Fíjense. Y bueno, le disparan, él abre la puerta, ¿quién vive? Porque antes se decía ¿quién vive? Se gritaba, ¿no? ¿Quién vive? Y le disparan y le disparan en el ojo y a él lo matan. ¿Saben lo que hicieron los soldados de Lavalle? Lavalle, quiero aclarar, era el general más importante que tuvo el general San Martín en el regimiento de Granadero a Caballo, junto con Las Heras, con Arenales, que luchó en la campaña del Perú. Bueno, eh, ¿saben lo que hicieron?
porque los rosistas te agarraban y bueno, los rosistas, los unitarios también hacían lo mismo, muchachos, ¿eh? Te descuartizaban, te cortaban la cabeza, etcétera, etcétera. Todo para ejemplificar el salvajismo, la violencia, la ejemplaridad, ¿no? Ejemplaridad política, para que sea una elección. Entonces, ¿qué hicieron los soldados de Lavalle? Se lo llevaron a mula, hasta Tarija, Bolivia, para dejarlo a salvo de las huestes rosistas, que lo querían ver destrozado el cuerpo, ¿no? Cadáver. Desafiando a los cuervos, desafiando a mula. ¿Saben lo que es cruzar a mula? ¿Conocen Tilcara? Bueno, en Tilcara también hay un museo, yo conocí, yo escribí de eso, el Museo de Lavalle. Claro, vienen los europeos, las italianas, las belgas, las francesas, todos los turistas europeos, ni pasan por el Museo de Lavalle. ¿Quién cuerno Lavalle? Y los argentinos que van a Tilcara, los hippies, los ecologistas, todo eso, pobre, el único que fue el profesor Montes a visitar el Museo de Lavalle, a Tilcara, Es ¿no? que una persona Es como triste, Lavalle, chico, todo esto, es triste. La verdad que ya les conté, la Posta Yatato nadie la conoce. El Museo de Lavalle en Tilcara, nadie lo conoce. Estoy seguro, si les gusta Rosas, vayan a Buenos Aires a conocer el Banco de la Provincia de Buenos Aires, donde está el Museo de Rosas. Bueno, eh, sí, Lucio. no, dos pensamientos nomás. En el Colegio Militar de la Nación hay una gran confluencia de todas estas tradiciones. Por un lado tenés todo el escuadrón de caballería formado en homenaje a Lavalle, el mayor comandante de caballería de nuestra historia. Y por el otro tenés a Sarmiento, que es el fundador, totalmente opuesto a todo esto, a Rosa sobre todo. Tenés una escultura del Alcázar de Toledo hecha con munición española obsequiada en aquellos años y la omnipresente efigie del teniente póstumo Esteves, muerto en Malvinas, que en su última carta a su familia le dice a su padre: gracias por darme tu sangre española. Y ahí se cruzan todos los destinos del país, en Claro, ese campo de batalla de Caseros. claro, lo que pasa es que al ejército lo hemos despreciado tanto después de Alfonsín, que bueno, lamentablemente Y en eso yo todo coincido eso con que vos Andrés. decís es cierto, todo eso es cierto y todo eso es el país. Pero acá vieron como agrietamos todo, porque acá todo se agrieta, y son todas grietas estúpidas, porque la verdadera grieta fue aquella, la guerra civil, donde nos matamos los argentinos los unos contra los otros. Los santafesinos mataban a los cordobeses mataban a los santafesinos mataban a los entrerrianos, los bonaerenses mataban a los tucumanos, y así sucesivamente. Esa era la guerra civil. Bueno, Lavalle terminó allá, y bueno, es todo muy triste. Y Rosas, para reivindicar un poquito a Rosas, Rosas era un militar también. Lo que pasa es que Rosas no derramó una sola gota de sangre por la independencia, esa es mi crítica. Tanto defensor de la nacionalidad, qué sé yo, pero resulta que él nunca peleó por la guerra de la independencia. Pero sí fue un militar que encaró la primera campaña del desierto. Antes de un Roca, hubo un Rosas, que él extendió la frontera blanca, mestiza, contra los indios. El que primero peleó. Lo que pasa es que los revisionistas no te cuentan esta parte de la historia, ¿viste? Parece que Roca fue el genocida, qué sé yo. Che, Rosas, No, no, la por provincia ejemplo, de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires tiene el contorno hasta Guaminí, hasta Chacomú, lo tiene gracias a Rosas. el problema es que, por ejemplo, en la biografía que hace Gálvez, un radical convertido en nacionalista Dale. rosista, Sí. importantísimo para la literatura revisionista, es hacer énfasis en que Rosas negociaba con los caciques. Pero, o sea, como si eso lo hicieran para mí no lo hace diferente a Roca, solamente que están en otro tiempo, en otro contexto y con otra tecnología. Era Claro. muchísimo más difícil en 1830 y pico llegar hasta el Río Negro que en 1880.
Entonces, es una cuestión de azar histórico casi. El Río Negro es el río que separa la provincia de Buenos Aires de Río Negro, Carmen de Patagones, y enfrente está Viedma. Pero ese es el comienzo, chicos. O sea, la Patagonia son miles y miles de kilómetros. Para llegar al mausoleo de Néstor Kirchner, tienen que patear muchos, muchos kilómetros. Así que miren a dónde llegó el triunfo, entre comillas, de Rosas y de Roca, digamos, sobre todo Roca. Bueno, les queda todo. Eso también, eso se los recomiendo, ir a la Patagonia. Es un viaje hermoso. Hermoso, hermoso la Patagonia, es cierto, y la Pampa, lo único, hay que atravesarla. Eso sí es muy difícil si vas en auto. O mula, digamos, yo creo que, pero bueno, no voy que en mula yo. Muy Voy fácil con la carpa, con Patagonia, en carpa. Si realidad. pueden ir con carpa en verano, este verano que van a estar encerrados. Te encuentran más, profe, no te ¿Eh? encuentran más. No te encuentran más si terminás en el medio de la Pampa. Jamás. Ahí no hay civilización. Ah, bueno, nos vemos. Bueno, Les mando un saludo a nos todos y vemos. Espero que adiós. les haya gustado la clase. Queda grabada, así que bueno. Pero bueno, Bueno, nos vemos. Adiós. Chau, chau. chao, chao. Chau, chau.